Sencillo. Que la paz de Dios nuestro Padre y la gracia del Señor Jesucristo sea en el corazón de toda la bendita Iglesia del Señor. Tengo el honor y la bendición de leer por parte del Consejo de Obispos este hermoso mensaje enviado a la amada Iglesia del Señor. Sí, pero yo quiero a mi abogado. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, Señor, tengo miedo. Yo sé que yo sé y estoy, tengo miedo. Tengo miedo, y qué bueno que están los medios de comunicación. Qué bueno que están los medios de comunicación. Tengo miedo en este momento. ¿Cuál es la respuesta exacta de la luz del mundo? Pero yo quiero a mi abogado. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Al ver que mueren de miedo los voceros y consejo de obispos de Naasón, el autoproclamado apóstol, Señor y Dios, y que ningún pastor de la luz del mundo tiene el suficiente valor de debatir con nadie que cuestione la divinidad de su líder caído, un miembro de esta empresa religiosa se animó a platicar con un ex LLM, de nombre Alfredo Corrales, y en esta plática, nos dejaron en manifiesto cosas muy interesantes. Veamos algunos fragmentos de esta plática que tomamos del canal del hermano Corrales. Aclaramos que cubrimos la fisonomía de Alberto Vilchis, porque es muy delicado con su rostro y ya en otras ocasiones, nos ha amenazado, así que para que no se sienta agredido, ni lastimado, decidimos cubrirle el rostro, pero en la descripción del canal podrás encontrar el link del vídeo original y contemplar el rostro tan exclusivo, de este defensor de Naasón, y ver completo este material. Comencemos. Amigo y hermano Jorge Alberto Fernández Vilchis de Tijuana, Baja California. Claro, mi hermano, pues hombre, es un gusto saludarlo y no sé, mi hermano, de qué tema quieras debatir o si quieres hablar acerca un poquito de lo que está ocurriendo en la iglesia donde nosotros fuimos, bueno, donde yo fui nacido y levantado, porque según me comentabas, tú no llevas sino cuántos años, ¿13 años, 15 años? 15, aproximadamente 15 años ya. Así que la enseñanza, ¿no? Yo creo que es lo más importante, que es lo que nos han enseñado. Lo que nos han enseñado realmente es verdadero, o como dicen algunas personas, a lo mejor usted también lo piensa así, ¿no? Que pues es una doctrina fraudulenta, muchas veces así me lo han dicho, ¿no? O que es muy cambiante, o que la doctrina, pues es falsa, ¿no? O sea, pero hasta hoy, los 15 años que yo llevo en la iglesia, que he estado escuchando y que he estado practicando, hasta el día de hoy, yo he visto que la doctrina se apega mucho a la enseñanza que Cristo dejó impregnado en ese libro como testimonio llamado Biblia. Dejó impregnado en ese libro como testimonio llamado Biblia. Entonces, pues, de ahí podemos partir, podemos ver si la palabra o el evangelio que predica la luz del mundo es verdadero o no. El amigo Vilchis acepta que a partir de las escrituras, podemos comprobar la falsedad del evangelio torcido, de su fe en Naasón. El hermoso hermano Corrales, tómele la palabra, y sujételo a las escrituras, para que sus argumentos sean refutados a la luz de las escrituras. Lo que yo puedo decir con certeza es que la doctrina que predicó Samuel Joaquín Flores no es una doctrina perfecta, no es una doctrina revelada, hermano. Hermano Corrales, es inútil que usted trate de debatir sobre la doctrina de Samuel, porque Vilchis y todos los naasonitas fueron enseñados que la doctrina de Eusebio y Samuel son doctrinas caducas y que hoy son basura. Vilchis está defendiendo la revelación satánica de su padre Naasón, y para ellos la palabra de Cristo y la Biblia son basura, son leche podrida y son un evangelio desechado. Dese cuenta que Vilchis acepta que no usa los textos de la Biblia porque para él la palabra maléfica de Naasón es más valiosa que las escrituras. Pero si es la que usted aprendió y la que yo he aprendido. No, porque la que yo aprendí a la luz del mundo no es la que yo mismo, no es la que yo estoy diciendo ahora. Tenemos la misma Biblia, o sea. Pero vamos a aclarar algo, hermano. Vamos a aclarar algo. Yo sé que usted conoce la Biblia, yo también. Probablemente no ocupemos los textos muy seguidos. Probablemente no ocupemos los textos muy seguidos. Probablemente no ocupemos los textos muy seguidos. Pero sabemos que Dios es un Dios de orden, ¿cierto o no? Pero sabemos que Dios es un Dios de orden, ¿cierto o no?
iglesia primitiva nunca usó ni conoció la Biblia del Nuevo Testamento como tal. Los maestros apóstoles hacían discípulos sin la Biblia, porque la enseñanza que daban a la iglesia no la extraían de una Biblia. Ni Jesús ni los apóstoles aprendían de una Biblia para capacitar a sus ministros. Entonces, ¿es malo que la gente lea la Biblia y sus traducciones? No. Al contrario, eso les trae ventaja para que los preordenados para la vida eterna comprendan que la revelación que Cristo le dio al apóstol Naasón Joaquín es la misma dada a los apóstoles anteriores. Entonces, la Iglesia de la Luz del Mundo, ¿para qué usa la Biblia o sus traducciones? Las usa solo para demostrar a los incrédulos las características específicas de la única Iglesia de Cristo y de la elección del apóstol Naasón Joaquín. Entonces, la Iglesia de la Luz del Mundo, ¿para qué usa la Biblia o sus traducciones? Las usa solo para demostrar a los incrédulos las características específicas de la única Iglesia de Cristo y de la elección del apóstol Naasón Joaquín. Tenemos la misma Biblia, o sea, pero con Vamos a diferentes... aclarar algo, hermano. Vamos a aclarar algo. Yo sé que usted conoce la Biblia, yo también. Probablemente no ocupemos los textos muy seguidos, pero sabemos que Dios es un Dios de orden, ¿cierto o no? Así es. Dios es ordenado. No es un Dios que haga el desorden o que haga las cosas de una manera desordenada. Podemos reclamar a Dios de esa manera. No, hermano. Lo que pasa es que tenemos que entender la escatología de la palabra, la hermenéutica, la exégesis, la gramática, primeramente que todo, y tenemos que saber distinguir los tiempos, hermano. Por supuesto que lo primero... Mire, por eso vamos a centrarnos en la gramática. Hermano Corrales. Si los naasonitas no saben distinguir la diferencia entre Dios y Dios, si no pueden hacer diferencia entre la doctrina de Naasón y la doctrina del padre y abuelo de Naasón el Hermoso, menos van a entender la gramática, la exégesis, la escatología ni la hermenéutica. Por eso es importante que a estos defensores de la mentira se les ponga frente a su engaño, pues ellos saben perfectamente que el padre y abuelo del hermoso y bello Naasón decían que la Biblia era su regla de fe, pero ahora lo niegan con vehemencia. Centrarnos en la gramática. Le voy a preguntar algo, hermano. ¿Usted tiene el Espíritu de Dios? Indudablemente, claro que sí, Yo hermano. también lo tengo. Entonces, nosotros tenemos lo necesario para poder guiarnos con las Escrituras y entenderlas, porque el Espíritu de Dios nos guía a toda verdad y a toda justicia. Entonces, Ante su evidente ignorancia, el atolondrado amigo Vilchis se ve en la necesidad de aceptar que toda su doctrina es un engaño, y reconoce que, si dos cristianos sinceros tienen el Espíritu de Dios, entonces, no necesitan a un gordito procesado por pervertido, para entender la voluntad del Señor, expresada en la Santa Biblia. Escuchemos atentamente, y veamos cómo el amigo Vilchis le da un golpe mortal a su doctrina naasonita, y su fe en Naasón el Dios encarcelado. Vilchis acepta que la voluntad de Dios está contenida en la Santa Biblia, y lo que se necesita para comprenderla es el Espíritu de Dios, para guiarnos y para mostrarnos su verdad, y no a un falso apóstol megalómano, blasfemo, hereje e ignorante. Centrarnos en la gramática. le voy a preguntar algo, hermano. ¿Usted tiene el Espíritu de Dios? Indudablemente, claro que sí, Yo hermano. también lo tengo. Entonces, nosotros tenemos lo necesario para poder guiarnos con las Escrituras y entenderlas, porque el Espíritu de Dios nos guía a toda verdad y a toda justicia. Entonces, Nosotros tenemos lo necesario para poder guiarnos con las Escrituras y entenderlas, porque el Espíritu de Dios nos guía a toda verdad y a toda justicia. Entonces, Felicidades amigo Vilchis, ya entendiste la verdad, ahora practícala, y sacúdete la programación de Naasón el Hermoso. la gramática sale sobrando, hermano. Mejoramos hablar directamente conforme a la palabra. la gramática sale sobrando, hermano. Mejoramos hablar directamente conforme a la palabra. Mire, eso es lo que nos metieron en los líderes de la luz del mundo para poder coaccionar el pensamiento, el libre pensamiento de nosotros. Dicho de otras palabras, allí nos cierran, nos ciegan para que nosotros únicamente creamos a lo que estas personas dicen, hermano. Entonces, con todo respeto le digo, el fundamento, la iglesia, ¿cuál es el fundamento de la iglesia, hermano? ¿Cuál es el fundamento? Efesios 2:20, ¿no? Pero ¿cuál es el fundamento de la iglesia? Edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Pero ¿quién es el fundamento de la iglesia? De los apóstoles y profetas, siendo No, la principal hermano. piedra del ángulo Jesucristo mismo. El fundamento hermano. es Cristo, pues, para que me entiendas. No, hermano, el fundamento de la iglesia no son los apóstoles. No, estoy diciendo que es Cristo, pero estoy leyendo el texto Amén. completo. Efesios Amén. 2:20. Vilchis nos muestra que los ministros de Naasón enseñan que el más hermoso es profeta y apóstol, y por eso Naasón es el fundamento de su congregación, pero luego se da cuenta que es una herejía y se avergüenza de esta blasfemia y se retracta, pero aunque lo niegue, ya nos mostró la verdadera enseñanza diabólica de Naasón. Pero ¿quién es el fundamento de la iglesia? De los apóstoles y profetas. Pero ¿quién es el fundamento de la iglesia? De los apóstoles y profetas. Amén. Edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas. No. Vamos con la principal gramática. piedra del Vamos con la ángulo gramática. Vamos con la gramática.
Léalo bien, no de apóstoles, sino de los apóstoles, de los, no de apóstoles. Aquí en mi versión, así dice, déjalo leo, déjale cambio la versión para que lo pueda leer de la manera que usted lo quiere escuchar, ¿va? De los. Porque aquí viene, en esta versión de la Reina Valera, así viene. Léalo, hermano, léalo. Efesios 2:20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Es correcto, de los apóstoles. Es que en la Iglesia de la Luz del Mundo nos enseñaron a leerlo a conveniencia de ellos. Decían, edificado sobre el fundamento de apóstoles. Yo les digo a los hermanos, mucho cuidado con esa herejía. No es de apóstoles, sino de los apóstoles. Jesucristo es el fundamento de la Iglesia. Jesucristo es la piedra del ángulo. Jesucristo es el fundamento y también es la misma piedra del ángulo. Él es todo. Del Señor de ira con otros. Entonces, el que edifica sobre esos fundamentos o que empieza la sobreedificación son los que aprenden la doctrina apostólica, la que han aprendido de los apóstoles. Solamente ellos son los que pueden sobreedificar sobre eso. Entonces este libro que dejaron escrito los apóstoles no tiene, o sea, la palabra de ellos ahorita no tiene validez. La escritura sabemos que es un testimonio. Esta Biblia que usted conoce, como usted y yo la conocemos, hermano, porque yo aquí también la tengo. Sí. ¿No? Es un testimonio escrito de la vida que tuvo el Señor Jesucristo en su tiempo y de los hechos apostólicos de cada uno de ellos y del apóstol Pablo. Para poder explicar. ¿Aarón no aprendió este libro o él enseñaba otra cosa diferente a este libro? No, es que tiene que traer el libro por causa de nosotros. Por eso, pero alguna vez, dígame, ¿quién no ha aprendido de este libro? Dígame, hermano, si Eusebio algún día dijo, mire, si algún día Eusebio dijo, echen eso a un lado, que esto no sirve, porque yo soy la palabra viva de Dios. Eusebio aprendió aquí, y además de aprender aquí... Mire, hermano, usted no puede asegurar que aprendió de ahí de la Biblia porque usted no estuvo en su tiempo del hermano Aarón. Necesitamos conocer hermanos que estuvieron en su tiempo y que todavía vivan para que nos den ese testimonio. Pero lo que sí puedo asegurar es que sí tomaba la Biblia. Sí la tomaba para leerla. Sí la tomaba. Dígame. ¿Sabe por qué? Por causa de los oyentes. Por causa de usted y de mí y de los que escuchan la palabra. Amiguito Vilchis, sentimos mucho abrirte los ojos de esta manera, pero escucha como el mismo Eusebio reconoció que la Biblia fue su brújula, su enseñanza, su guía y que sí es la palabra de Dios, en todo y por todo. ¿De manera que también la Biblia para nosotros qué? ¿Una qué? Una brújula. Es una brújula. Esos hombres escriben lo que no entienden. Yo no quiero que ustedes entiendan que realmente así es la palabra de Dios. No puede ganarnos un muerto en entender la Biblia, en estimarla, en apreciarla, en comprenderla lo que es para nosotros. Para nosotros sirve mucho entender el sagrado libro, porque es la verdad de Dios en todo y por todo. A ver, no admitir, para nuestra enseñanza, muy bien. Para nuestra enseñanza, muy bien. Para nuestra enseñanza, muy bien. Doctrina completamente opuesta a la de tu padre Naasón, reconoce que Naasón te engañó, te borró la memoria como a una computadora para que olvidaras que las escrituras inspiradas por Dios están por encima de todo hombre y te programó para creer que Naasón es la Biblia viviente. Sé sincero y reconoce tu error, al fin, que ya lo habías aceptado. Te borraron la memoria, y ahora ya no reconoces lo que antes predicaban en tu congregación, desechaste lo que tú llamas la doctrina apostólica de Eusebio y Samuel, para defender la doctrina de Naasón el apóstol blasfemo. Además no solo Eusebio, sino que Samuel, también dijo que la enseñanza está en la Biblia. Por eso los ministros de ortodoxia están alejándose de la doctrina de Naasón en todas las dominicales, porque ellos sabían desde un principio que Naasón, aparte de burro e ignorante, es un blasfemo, pero como buenos comerciantes de la fe, se van acomodando para no perder sus ganancias sucias y abominables. Vilchis, abre tus ojos y busca a Cristo, o por lo menos investiga que creía tu secta en un principio, para que te des cuenta cómo te engañaron para creer en Naasón antes que en Cristo. ¿No te das cuenta que tienes que ser tú quien defienda la doctrina torcida de Naasón, porque ningún ministro se atreve a hacer el ridículo ante la opinión pública, debatiendo sobre la falsa elección del falso Naasón? Pregúntale a tu pastor por qué no hay un solo ministro valiente que se atreva a debatir. No hay uno solo, todos son unos cobardes. Dile a tu pastor que defienda su rebaño, y verás que son cobardes y soberbios, pues quien saldrá regañado serás tú, y hasta te pueden tratar de apóstata por pedir que den la cara y te defiendan los ministros. Esperamos que Vilchis no tome el ejemplo de sus pastores miedosos, y siga debatiendo con el hermano Corrales, y que responda a las preguntas. ¿Eusebio y Samuel aprendieron de la Biblia? ¿La Biblia está vigente? ¿La Biblia es la palabra de Dios? De antemano sabemos que los dos, Eusebio y Samuel, dijeron que sí, pero los naasonitas sí y Vilchis dirán que no, porque así los enseñó Naasón. Despierta, Vilchis, te han convertido en un apóstata de tu propia fe. Reconoce que los ministros de ortodoxia ya están negando la doctrina de Naasón el Hermoso. Oremos por todos los que están engañados por estos lobos. Nos despedimos agradeciendo a todos los que visitan el canal Los Cristianos Huidos por la Fe. Que Dios nuestro protector les bendiga.